Bueno, vamos a continuar. Primero quiero presentarme, que la vez pasada con la doctora Garrido no me presenté. Soy Laura Pardo, parte de la comisión directiva, y hoy tengo el placer también de presentar un tema muy interesante para mí y para todo el pediatra: cefaleas en pediatría, cuándo derivar, al profesor agregado en neuropediatría, al doctor Conrado Medici. Bueno, adelante. Hablamos acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nos pidieron que habláramos sobre este tema que es tan frecuente. Y cuando me pidieron que hablara sobre cefaleas en pediatría, ¿cuándo derivarla? Mi primera pregunta fue ¿cuándo derivar? Y es una pregunta muy difícil de contestar. ¿Cuándo derivar un paciente del pediatra hacia el neuropediatra o hacia otras especialidades? Yo voy a hablar de lo que es el pensamiento de la derivación o los pensamientos desde la neuropediatría, pero obviamente que habría que ver desde el paciente, la evaluación por otorrinolaringólogo, cuando el planteo es una patología otorrinolaringológica, hacia el neurocirujano, hacia las diferentes especialidades, ¿no? Pero ¿cuándo derivar? Y la realidad es que no es claro cuándo derivar. ¿Quién define? ¿Cómo define? Obviamente que depende muchas veces de las disponibilidades de especialistas que hay en el país o en el lugar donde cada uno está, a veces de la experiencia del pediatra en el manejo del paciente con cefalea, pero es difícil, no hay como una pauta, si un criterio de decir a este paciente sí, a este paciente no. Y uno tiene que tratar como de entender un poco de qué elementos tiene que orientar para pensar en otras patologías que puedan sí ser para derivación. Inclusive buscando la Asociación Americana de Pediatría y de Neurología, no hay como un protocolo, decir esto sería esto, no. Lo único que uno encuentra son, la Asociación Española de Pediatría, que pone cefaleas de etiología no aclarada, cefalea crónica diaria, un síndrome de hipertensión endocraniana, obviamente, pero más que para derivación a neuropediatría, va a ser para definición de una neuroimagen y eventualmente si hay indicación para que lo vea el neurocirujano. En el caso nuestro podemos entrar si no hay ninguna causa de hipertensión endocraniana y tiene una hipertensión endocraniana frente a un planteo de un pseudotumor cerebral, que esa es como la patología que podemos entrar más ahí. Una migraña refractaria, ahí vamos al concepto de la migraña. En muchos países la migraña, el planteo es que a veces tiene que ver con la disponibilidad que hay de especialistas, ¿no? La migraña se plantea que cuando falla el primer esquema terapéutico antimigrañoso, recién ahí pasarlo al neuropediatra. O sea que el primer esquema terapéutico, esto lo hablamos ya en los congresos de pediatría en 2015, que vino Campistol, que hicimos una mesa de cefalea que yo participé y esta fue la pregunta a él, y en España manejan eso. Cuando falla el primer esquema terapéutico para la migraña, el primer tratamiento, ahí lo derivan en esto de, miralo vos a ver si hay otro planteo diagnóstico, porque falló al primer esquema terapéutico de migraña, cuando en verdad, si nos ponemos a revisar, los metaanálisis muestran que cualquier tratamiento para la migraña farmacológico es igual al placebo. O sea que es todo muy discutible, porque la realidad es que los últimos protocolos de la Asociación Americana de Neurología refieren que en base a los metaanálisis, que en verdad es lo mismo utilizar placebo que utilizar cualquiera de los fármacos. Topinamab, flunaricina, el que quieran, es igual al placebo. O sea que ¿es el efecto del fármaco o es simple pastillita que está tomando y que le hace sentir mejor? Difícil. Es cierto que mejoran y no lo ven en la práctica clínica, los pacientes mejoran, pero esa es la realidad. Entonces, migraña refractaria, cefalea tensional refractaria, disminución persistente de la agudeza visual, signo de focalidad neurológica. Eso es bastante más coherente, obviamente. Migraña hemipléjica, también síncopes, te ponen como protocolo, como criterios para derivar paciente con cefalea y síncopes. Y obviamente que en ese caso, por el planteo de entre tantos de una malformación de Chiari, ¿no? Y vamos a ir viendo. Estos son también los protocolos de urgencias de pediátricas en atención primaria de la Sociedad de Madrid y La Mancha, y Castilla y La Mancha. Los españoles les gustan mucho los protocolos, por lo cual son los únicos que encontramos. Y ponen derivar al servicio de urgencia a los pacientes con cefalea aguda y fiebre, obvio, cefalea aguda de inicio paroxístico intenso, sugerente de accidente vascular. De vuelta, ahora sí es un punto, cefalea aguda, primer evento intenso, muy, muy intenso. Acordarse, accidente cerebrovascular, hemorragia subaracnoidea, ¿sí?
Una cosa es un paciente que tiene antecedente, historia de cefaleas, características de migrañosa, es un paciente que nunca tuvo cefaleas y bruscamente debuta con un dolor muy, muy intenso. No olvidarse de la hemorragia subaracnoidea, que es muy poco frecuente en niños, pero que se puede ver. Cefalea crónica, normalidad es el examen neurológico, con sospecha de proceso expansivo intracraneal. Eso es para la urgencia. A neuropediatra, mala respuesta al tratamiento a nivel primario, ya sea de las crisis o profiláctico. De vuelta, no respuesta al tratamiento profiláctico, manejan el mismo criterio. La no respuesta al primer esquema terapéutico de las migrañas. Cefalea con cambio en el patrón del dolor y todo niño menor de 5 años. Estos son como los únicos protocolos que he encontrado. Pero bueno, hablemos un poco de cefaleas para ver un poco el pensamiento y después sería la derivación, los pacientes que bueno, un poco cumplan esta situación. La cefalia es uno de los síntomas más frecuentes, obviamente en policlínica y urgencia pediátrica, consulta más frecuente en policlínica neuropediátrica. Yo hice una monografía sobre cefaleas que recabamos de 2008 a 2010, trabajo prospectivo, que entre medio de eso también estuvo un trabajo de 2 psiquiatras que se recibieron, su monografía fue de cefaleas, que también participaron de la policlínica. Y lo que vimos es que las cefaleas primarias correspondían al 3,6% de las consultas por primera vez en el servicio de neuropediatría, o sea, era neuropediatría de las cefaleas primarias, ¿no? Bien, y bueno, la prevalencia de cefaleas es hasta un 50% en niños y aumenta gradualmente hasta un 80% en adolescentes. Perdón, sobre el tema esto fue un dato que dimos en el Pereira sobre sus primeras consultas. Nosotros vemos más, yo creo que vemos mucho más consultas por cefaleas. Yo no sé si podemos estar un 10% de consultas al menos en mi consulta habitualmente, paciente con cefalea debe ser eso más o menos. La prevalencia es hasta un 50% en niños y aumenta gradualmente hasta el 80% de los adolescentes. Ocasiona pérdidas de 7,8 días y cursos, estos son datos epidemiológicos, entre 5 y 15 años. Pero el 95% no es una enfermedad grave y ese es el punto más importante y que no es para valoración por neuropediatra. Y en diferentes trabajos de cefalea en emergencia muestran que en fuerza de emergencia, la mayor parte de infección no craneal, ¿no? 44%, 30%, un paciente con un resfrío que como síntoma acompañante, un cuadro gripal que acompañante tiene cefaleas, ¿no? Migrañas 15, segundo lugar, las cefaleas tensionales muy frecuentes también, con motivo de consulta por cefaleas en puerta de emergencia. Y como vemos, las meningitis 5, 2%, 1%, 9 es mucho más alto, es un trabajo prospectivo. Tumor tampoco es, pero menos de 5%, ¿sí? O sea que las causas más graves son poco frecuentes, ¿no? Casi un poco más del 5%, 10%, pongámosle, de causas de importancia para derivación. El resto son cefaleas que no tienen una causa de gravedad, ¿sí? Y obviamente que lo que genera es mucha ansiedad, preocupación en la familia y mucha preocupación en el equipo médico, ¿no? La primera pregunta es, ¿me estaré equivocando? Obviamente nadie quiere tener un paciente con un tumor cerebral controlándolo por cefalea sin hacer diagnóstico, ni con una malformación de Chiari potencialmente tratable, ni con ninguna patología tratable. Y es un poco la preocupación también del médico y a su vez muchas veces de la derivación al especialista, oftalmólogo. Todos los pacientes van a oftalmólogo y la realidad es que la causa de dolor de cefalea por oftalmológicas es muy poco frecuente y la mayor parte de las veces no son oftalmológicas. Si bien de todos modos el fondo de ojo es parte del examen y es importante tenerlo, ¿sí? Bien, el gold estándar, la historia clínica. No hay patología donde la historia clínica tenga que ser más concienzuda, lenta, bien protocolizada, bien realizada, con un interrogatorio preciso en el examen físico-cuidadoso, en el cual el tiempo que le dediquemos es esencial. Una paciente con cefalea deberíamos tomar la mayor parte de la consulta a la historia clínica, porque ahí es donde vamos a encontrar, y al examen físico, perdón, porque ahí es donde vamos a encontrar los elementos que nos permitan definir dónde estamos parados, ¿sí? En la mayor parte. Y conocimiento, obviamente, quien no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra, bueno, está. Eso, obviamente hay que saber las patologías que te van a
a poder plantear, ¿no? Lo que no puede pasar es esto, ¿no? Que cuando vaya a ser normal la resonancia, después le vamos a pedir, vamos a sentarnos sobre la historia clínica, ¿no? Entonces, ¿qué hay que preguntar a un paciente con cefalea? El tiempo de evolución, vamos a ver. El patrón temporal, lo que dije recién. Si es un inicio súbito e intenso, un primer evento. Si son episodios recurrentes y el paciente está normal entre medio. Si son frecuentes, pero no progresivas. Ahora vamos a ver la clasificación, las cefaleas diarias, los episodios recurrentes, la topografía, las características, opresiva, puntada, pulsátil, la duración, qué conducta toma el paciente, ¿no? El paciente claramente migrañoso, lo que es bien es característico que se acuesta a dormir a oscuras y esa es la situación que adopta, ¿sí? Los fenómenos acompañantes, náuseas, vómitos, fotosofobia, mareo, parestesia, debilidad, visión doble, otros, los síncopes, como dijimos hoy, en los pacientes con malformación de Chiari. La presencia de aura o síntomas previos, los desencadenantes. En los pacientes con migraña es frecuente poder encontrar desencadenantes, el ejercicio, la exposición solar, algunos alimentos, ¿sí? Antes se limitaba los alimentos sistemáticamente, hoy en día se recomienda limitar aquellos alimentos que claramente provocan cefaleas. Recordar siempre, cuando hay pacientes con antecedentes o una historia que ustedes plantean que tengo una migraña, preguntar el antecedente en la familia de migraña porque está en un 90% y si te dicen que no, preguntar en la familia antecedente de hepáticos. El concepto de la cefalea por comer pesado es una migraña. El hígado no produce cefalea, el hígado puede producir cólico abdominal, ¿no? Bien, pero no cefalea. La cefalea en el paciente que come comidas pesadas es claramente una migraña que está desencadenada por la ingesta alimentaria. El componente nocturno del despertar, la presencia de convulsiones, factores que lo agravan. Ejercicio físico, la migraña, la maniobra valsalva, la hipertensión endocraniana y la malformación de Chiari, las comidas, medicaciones, etc. ¿Sí? Del tiempo de evolución, principalmente porque en la hipertensión endocraniana, si no estamos pensando en estas causas graves, la realidad es que las cefaleas van a progresar y progresan rápidamente a lo largo de días o semanas. Difícilmente va a estar más de esos 6 meses un paciente con hipertensión endocraniana, sin agregar ningún otro elemento. Va a aparecer algún otro elemento. O sea, si tiene cefaleas de más de 6 meses de evolución y no tiene nada fuera de los episodios de cefaleas y no tiene nada al examen físico, plantear una causa grave es muy difícil. Que puede haber, bien, pero muy, muy difícil. Seguramente ya agrego otro síntoma o otro elemento al examen físico. ¿Qué otros síntomas? Puede ser cefaleas y compromiso de la talla, ¿no? En los tumores de la línea media, o sea, no tiene por qué ser tampoco algo grave, pero por eso es importante preguntar. Cefaleas de más de un año de evolución con episodios agudos intermitentes en examen normal entre episodios es muy poco probable que tengan hipertensión endocraniana, ¿sí? El patrón temporal, esto es lo que todos conocen, la clasificación de Rotner que realizó hace muchos años. Yo la aprendí con Laura, primero allá en la Policlínica de Referencia, la primera vez que la vi. Y bueno, este patrón temporal, que es cefalea aguda, el primer evento, aguda recidivante con episodios reiterados, que es crónica, progresiva y no progresiva, que gente cuando son agudas recibantes, cuando pasan las migrañosas más de 15 días en el mes, se habla de migraña crónica o ya está cefalea crónica vinculado a más de 15 días al mes con cefaleas, ¿sí? Y eso nos va a permitir un poco definir dónde estamos, agudas, generalizadas, las infecciones sistémicas, infección de la central, son un evento agudo, ¿no? Traumatismos, hipertensión, metabólica, hemorragias tóxicas, causas más, o sea, frente a un primer evento, ¿no? Si es localizada, celotorrino, la odontológica, oftalmológica, traumatismo. Obviamente que frente al primer evento de cefaleas y muchas veces en los pacientes con migraña, el primer evento de migraña, obviamente que preocupa. La realidad es que la mayor parte de los pacientes no consultan frente al primer evento. Los padres ya lo tienen en la casa, ya tienen unos dolores previamente. Consulta porque es mucho más intenso, pero ya antes le había dicho, sí, me duele la cabeza. Y bueno, no es que sea el primer evento, pero si un primer evento que consultan y generalmente porque es intenso, bueno, hay que plantear diferentes patologías, ¿no? Agudas recurrentes, migraña, las malformaciones vasculares, malformaciones arteriovenosas, la cefalea hiperclúster, la epilepsia como síntoma
que simula una cefalea, rarísimo, que no tenga más nada que la cefalea. Pasa que ahí, bueno, está lo de la migraña acompañada, entonces pacientes que puedan presentar síntomas de tipo cefalea y que en verdad agregan otros síntomas. Las vasculitis, hemos visto, la vasculitis cerebral se presenta con cefaleas. Es el síntoma más frecuente de la vasculitis primarias y secundarias, la cefalea, ¿no? Y ahí pueden agregar crisis epiléptica también. Las crónicas progresivas, los tumores, la hidrocefalia, hematoma subdural, abscesos, pseudotumor cerebral, malformaciones congénitas, cráneo cervical, que eso sería más no progresivas, pero que pueden ser también. En las no progresivas la atencional, la psicógena, los abusos de AINE, las apneas del sueño, recordar. Las apneas del sueño producen alteración del sueño, somnolencia, y muchas veces la somnolencia se presenta como una cefalea matinal, ¿sí? El paciente con apneas del sueño, con una mala calidad de sueño, se pueden presentar con cefaleas matinales. Pero bueno, obviamente que por eso son pacientes que tienen antecedentes de ser roncadores, de babeo nocturno, que tienen historia de apneas en sueño. Bien. Y mixta, migraña y tensional, ¿sí? Vamos a ver. La topografía unilateral simétrico, la migraña, aunque en niños se sabe que la mayor parte de las veces la migraña es bilateral. Pero bueno, por definición la migraña es una cefalea unilateral. Focal, intracraneano, malformación vascular, los tumores del nervio central, malformaciones craneocervicales, extracraneano, el otorrino, la sinusitis, recordar lo odontológico, las alteraciones a nivel temporomandibular, también examinar, explorar. Y bilateral simétrico, bueno, cefaleas tensionales, la hipertensión endocraniana no va a ser una cefalea unilateral, habitualmente va a ser una cefalea holocraniana. Y los psicógenos ni que hablar que también, ¿no? La intensidad, y vamos a ver primero antes de la intensidad, definir cómo catalogamos la intensidad. Entonces, bueno, tenemos la escala de dolor, que es sin dolor, leve, moderado, intenso o peor imposible. Y la otra forma es por la repercusión que genera, ¿no? Leve es que no impide ni inhibe las actividades habituales. Moderado es que inhibe pero no impide totalmente las actividades. Son los pacientes, clásicamente los pacientes que van a la escuela y que, bueno, de repente están ahí, le dicen a la maestra me duele la cabeza, pero siguen y pueden seguir en la clase, pero se quedan en clase y están como, o sea, realmente están interferidos, no están con una actividad normal, no están haciendo actividades normales en clase porque están con el dolor de cabeza que los están molestando, o uno, están en actividades y como que sentís el dolor, te están molestando, pero podés seguir haciendo tus actividades. E intensos severos que impide tu actividad. Y en verdad intensidad porque, bueno, eso nos va a permitir definir los intensos migraña, la hemorragia las hemorragias son cefaleas muy intensas, ¿sí? Las neuralgias faciales, el clúster. Moderada la tensional, que pueden ser leves o moderadas, que sea raro que sean intensas, o sea que limitan completamente la historia de cefalea tensional. Es un paciente que está todo el tiempo con cefaleas muy persistentes, pero que sigue haciendo sus actividades como si nada, ¿no? O es un ratito, me duele un rato la cabeza y sigue y nada. La hipertensión endocraniana, la sinusitis, las infecciones y las psicógenas, ¿sí? Bien, habitualmente la hipertensión por algo tumoral no inicia siendo una cefalea muy intensa. Puede ir progresando y agregar vómitos, pero no es una cefalea muy intensa como puede ser la de la migraña, como puede ser la de las malformaciones vasculares o de las hemorragias, que son mucho más intensas que el paciente con hipertensión endocraniana, ¿sí? El ritmo diario, obviamente que se despierta en la noche, orienta hacia la hipertensión endocraniana, a los psicógenos también. Paciente que está estresado, preocupado, con cefaleas tensionales y que no duerme de noche, que la cefalea es parte del síntoma del todo, ¿no? Pero una cosa es que lo despierte de noche y otra cosa es que afecta el dormir, eso es diferente. Una cosa es que el paciente se despierta por dolor de cabeza y otra cosa es que el dolor de cabeza le impida dormir o esté todo el tiempo presente, ¿no? La cefalea matinal, el despertar de noche, inclusive en el contexto de un paciente claramente migrañoso que viene evolucionando mal, es frecuente y no es un elemento de que haya un tumor. O sea, es que si tenemos claramente un paciente con migrañas y que el único elemento crónica de mucho tiempo de evolución y que empieza en el contexto de estar peor de sus migrañas, es frecuente que se despierten en la noche por migrañas. Pero eso es parte de la enfermedad de la migraña, que está como peor situación, pero no es que haya agregado aparte una hipertensión, lo mismo, si tiene más de un año y pico y fuera de esos eventos está lo más bien y no es que esté con hipertensión endocraniana, ¿sí?
Matinal, sí, la cefalea matinal es al despertarse, ojos abiertos, se abre los ojos y le duele la cabeza. Eso es bien característico de los tumores fosa posterior, eso es lo más relevante, ¿no? Pero también puede ser de sinusitis, de disfunción temporomandibular, postcrisis del despertar, como un síntoma posictal, bien, más raro. Apneas obstructivas, lo que decían las cefaleas matinales en el paciente con trastornos de sueño, ¿sí? Y tensionales, vespertinas y postmatinal, ¿sí? Un poco el ritmo diario nos va a permitir pensar hacia dónde estamos yendo, ¿sí? Y como siempre, las etiologías que agravan o que agravan alivian. En la migraña la luz agrava, el ruido, el ejercicio, algunos alimentos, y alivia el sueño, estar más tranquilo, acostarse, se acuestan en oscuras, ¿sí? En la hipertensión endocraniana agravan el agacharse, la tos, los esfuerzos glotizarrados, maniobra valsalva. En la sinusitis, la movilización cefálica, sonarse la nariz, y se pueden aliviar al estar acostado, al estar parado, las diferentes posiciones. La tensional, el esfuerzo psíquico, la lectura, la TV, y le pueden aliviar el descanso. Y bueno, odontológica, la masticación, ¿no? Y la palpación a nivel de la articulación, hay que acordarse siempre que ahí sí pueden generar dolor. Los pacientes con bruxismo, que tienen mucho dolor de cabeza a veces, y el dolor es más toporfía más temporal, les duele la región de la articulación temporomandibular, hay que recordarse de esto, ¿sí? Bien, y en la oftalmológica generalmente lo característico es el paciente que está haciendo esfuerzo para ver, porque tiene un déficit visual, entonces está como haciendo esfuerzo, ellos mismos te dicen, le duele en horario de clase o al salir de clase, porque están haciendo esfuerzo para leer, ¿sí? Pero no es tampoco una cefalea intensa, pulsátil, migrañosa, ¿sí? Bien. Al examen físico, de vuelta, lo principal, la historia clínica y el examen físico. Peso, talla, curvas, elementos infecciosos, presión arterial, ¿no? Recordar la hipertensión arterial como causa de o en parte de contexto de. Hemos visto pacientes con vasculitis que estaban con cefaleas, hipertensión y en una vasculitis del sistema nervioso central. El peso y la talla, recordar los tumores de línea media que pueden estar afectando el eje hipotálamo hipofisario, pueden presentarse con cefaleas y agregar talla baja. El masticatorio, como dijimos, los puntos sinusales, la piel, la presencia de lesiones traumáticas o las enfermedades neurocutáneas. Obviamente un paciente con cefaleas y manchas café con leche, obviamente que hay que hacer una neuroimagen, ¿no? Porque bueno, puede tener plantear una neurofibromatosis, hay que descartar que tenga un proceso expansivo intracraniano, ¿sí? Examen físico neurológico, los pares craneanos, las curvas de pares craneanos, de perímetro cefálico, perdón, los pares craneanos, sector espinal, la marcha y la estática. Recordar los tumores de fosa posterior que son tan frecuentes en pediatría, muchas veces son cefaleas matinales, algún vómito e instalan una ataxia, que a veces generalmente es lentamente progresiva, que no es brusca, que va agregando ataxia y que es importante por eso explorar lo que es la estática y la marcha, ¿sí? Bien. Los síntomas acompañantes de cefalea, ¿sí? Hipertensión endocraniana, el compromiso cognitivo, recordar, alteración de conciencia, cambios de personalidad y de carácter, ¿no? Pacientes que empezó con cefalea, de unos meses de evolución y que agregó días de evolución, cambios en el carácter, alteraciones comportamentales, en el funcionamiento académico, puede ser una cefalea tensional, puede ser una cefalea de un paciente con más vinculada a patología más ansiosa o psicógena, pero eso también puede ser presentación de una hipertensión endocraniana. Alteración visual, vómitos persistentes, lesión de fosa posterior, la tortícolis, la ataxia, como hemos dicho, el hipocrecimiento de la poliuria y la polidipsia para las lesiones de línea media, y en lesión hemisférica, convulsiones hemipares. Ahora vamos a ver algunos elementos, ¿sí? Bien. La indicación de neuroimagen, la mayor parte de las veces las neuroimágenes son normales o van a mostrar pocos hallazgos, con lo cual hay que estar bien claro. Y hay que tener claro siempre lo que son los costos, las resonancias son caras, los beneficios de una alteración y lo que son los riesgos, si es las tomografías, recordar que irradian y la irradiación reiterada se asocia al riesgo mayor de tumores, eso hay trabajos que son claros en eso. Más allá de eso, la resonancia no irradia, recordarle, porque a veces no queda tan claro, la resonancia no irradia, pero tiene costo y tiene riesgo. Riesgo porque hay anestesia. El acto anestésico puede ser de riesgo en sí, por el propio acto anestésico, y a su vez hay trabajos que dicen que las anestesias reiteradas en pacientes en forma reiterada aumentan el riesgo de
tener alteraciones después a futuro, como dificultad de aprendizaje y funcionamiento cognitivo. Entonces, bueno, de vuelta, no intentar que sea como indicado por esto, por el riesgo también en base a la anestesia reiterada. ¿Sí? Las indicaciones: menor de 3 años, cefaleas intensas de reciente comienzo, cefaleas de inicio explosivo, cefaleas matinales diarias o vómitos matinales, cefaleas progresivas en intensidad y frecuencia progresiva, cefaleas que despiertan en la noche, cefaleas agravadas por la tos o maniobra de Valsalva, lo que decíamos recién, hipertensión endocraniana o la malformación de Chiari, cambios de carácter, cambian las características de las cefaleas cuando hay convulsiones, cambios conductuales, falla de crecimiento, localizada siempre en la hematopografía, alteración del examen neurológico y marcadores cutáneos. ¿Sí? Estos serían como los indicadores. Antes se hablaba menor de 5 años, hoy en día se recomienda menor a 3 años. ¿Sí? Que todo menor de 3 años tiene que tener una neuroimagen, tenga o no tenga las antecedentes, las características de las cefaleas. Porque es muy difícil definir, inclusive una migraña, las características de la migraña. ¿Sí? Bien. Esto es del año 2002, recomendaciones de la Asociación Americana de Neurología. No se hicieron nuevas, estas son las que hay. Y un poco lo mismo, no se debe hacer imagen de rutina en niños con cefaleas recurrentes de examen normal, es lo que decíamos hoy. Se debe considerar la imagen en niños con examen neurológico anormal si presenta convulsiones o ambos. Y se debe considerar la imagen cuando hay un inicio reciente de cefaleas intensas, cambios en el tipo de cefaleas o existen elementos asociados que sugieran disfunción neurológica. ¿Sí? Esto va a quedar, estas son las últimas recomendaciones de la Asociación Americana de Neurología para cefaleas adolescentes y niños recurrentes, y la realidad es que son las únicas que se hicieron. ¿Sí? Y de casos, para mostrar unos casos: 10 años sin antecedentes perinatales, buen desarrollo, buen rendimiento, antecedentes familiar de hipotiroidismo, y bueno, casi un año cefaleas holocranianas, compresivas, de minuto de duración, que no mejoran con el reposo, casi todos los días, predomina en el horario escolar, leve a moderada intensidad, lo que decíamos hoy, desencadenadas por estrés, empeoran cuando tienen que presentarse trabajos escolares, claramente lo estresógeno, ¿no? Y no hay síntomas acompañantes. Esta clase de cefalea es una clase que es re linda para hacer como interactivo, porque se puede discutir pila los posibles planteos y los abordajes a realizar, pero bueno, dada la situación es difícil, ¿no? Bueno, no se puede, digo. Y bueno, examen normal, fondo de ojo normal, ¿no? Presión arterial normal. Claramente el planteo en este caso es una cefalea tensional, es una cefalea leve intensidad, casi que diaria, breve, de mucho tiempo evolución. Esta no es la historia de un paciente con hipertensión endocraniana, ¿sí? A diferencia de esta niña, que es una niña de 6 años, que comenzó 20 días previos a la consulta con cefalea, o sea, una cefalea de reciente comienzo, holocranianas, que no son intensas tampoco, pero que empezó con vómitos, ¿sí? 20 a 30 minutos de duración, luego a las últimas 48 horas estaba más irritable, con caída fácil. Esta es una historia que vi. ¿Tá? Y después había agregado fiebre en las últimas 24 horas, en el contexto de un cuadro de rinorrea, de tos y de fiebre. Pero claramente esta niña venía con una historia previa de dolor, de cefaleas, ¿no? Por más que ahora instaló un cuadro que era vinculado claramente a un cuadro infeccioso respiratorio, que al examen no encontrábamos, nada vinculado a, no tenía rigidez de nuca, ningún elemento para plantear una infección en el sistema central, tiene una historia previa, con una limitación a la movilidad ocular, una instabilidad de tronco, o sea que había algo a nivel de una ataxia de tronco, ¿sí? Y no se lograba hacerla caminar por la misma razón, ¿sí? O sea que tiene una historia que era previa, ¿no? Y bueno, lo que tenía un tumor de fosa posterior, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los síntomas de tumores del sistema central en niños de presentación? Los vómitos y las cefaleas y las alteraciones del comportamiento, vemos que son los 3 principales elementos que aparecen. Anorexia, convulsión, poliuria, dolor abdominal, y esto va a depender de la topografía, ¿no? Obviamente, primero pasó a la siguiente, entonces esto es otro trabajo, entonces la cefalea 33%, pero si vamos a la fosa posterior 67%, y si vamos a los supratentoriales, obviamente que va a ser mucho menos frecuente, ¿no? Es coherente, porque a nivel de fosa posterior va a generar hipertensión endocraniana, a nivel supratentorial es más difícil que genere. Entonces un tumor supratentorial, como vemos, es mucho menos probable que de cefaleas, ¿sí? Puede dar crisis epilépticas, a diferencia de los tumores de fosa posterior, que a momentos anormales, que probablemente no sean crisis epilépticas, es menos frecuentes y crisis epilépticas no van a dar, probablemente sea más tardío.
¿no? Náuseas, vómitos, 75%, que no son tan frecuentes los supratentoriales, ¿sí? Pero en el global siguen siendo de los más frecuentes, ¿sí? Bien. Esto es lo mismo, primer síntoma de presentación, 41% cefalea, 56% en algún momento de la evolución, vómitos, ataxia o inestabilidad, alteraciones visuales, alteraciones comportamentales o de funcionamiento intelectual, ¿sí? Es lo mismo, los mismos elementos que estábamos diciendo, ¿no? Cefaleas, vómitos, ataxia, alteraciones comportamentales o conductuales en un paciente que empieza con cefaleas de reciente comienzo, ¿no? Fundamentalmente, ¿sí? Entonces, riesgo bajo de tumor, cefalea no migrañosa en más de 6 meses de evolución como síntoma único y examen normal. El riesgo es bajo. Riesgo intermedio, migraña y examen neurológico normal. Tipificación de riesgo y probabilidad igual es bajo esto, y el riesgo alto, cefalea más predictora de lesión ocupante espacio, que es una cefalea de menos de 6 meses de evolución, de vuelta al escaso tiempo de evolución, relacionadas al sueño, vómitos, confusión, ausencia de audiovisual, ausencia de historia familiar de migraña y un examen anormal. En ese caso, 98% es lo que sabemos tienen otros signos o síntomas de hipertensión endocraniana, los tumores, ¿sí? Otro caso, 10 años, 2 o 3 meses vómitos matinales, en ocasiones precedidas por cefaleas solo craneanas, breves autolimitados, repitiendo en los últimos meses que toma más agua y que se despierta varias veces en la noche para orinar, la poliuridipsia, con una talla baja y lo que tenía un tumor de línea media, ¿no? Recordar esto, la poliuridipsia, ¿no? El sueño. 7 años sin antecedentes pre ni penitentes a destacar, segundo de escuela, un buen rendimiento, con una talla baja en estudio, un asma intermitente. A los 6 meses ha tenido un cuadro de Brue, en este momento hablamos, no alta en su momento. A los 2 años un episodio en vigilia, interpretado como una crisis, pero ha sido muy fugaz, muy breve, y tiene un electro normal. Y empieza hace 6 meses con cefaleas que son en la mañana y en la tarde, casi todos los días, de inicio en vértex, pero a veces a nivel occipital, que se irradian en la región frontal y de cuello, ¿sí? O sea, esto occipital, la topografía occipital no es de migraña, no es de cefalea tensional, compresivas en alguna puntada, quien pero van con las maniobras Valsalva, ¿sí? Entonces, en algunos episodios refería a visión borrosa, acompañadas de mareo, y no presentaban náuseas, vómitos, bufenos, cufenos, y eran moderados, ¿sí? El examen normal, y en este paciente con cefaleas que predominan a nivel de región occipital, que empeoran con maniobra Valsalva, que se pueden acompañar de mareos, hay que pensar en lo que patología que tenía, que era una malformación de Chiari tipo 1, y el antecedente del ALTE, recordar, porque estos pacientes, claramente ese cuadro fue probablemente un síncope vinculado al Chiari, y el evento que tuvo también más grande también, ¿sí? No había sido una convulsión, sino que había sido un evento más de tipo sincopal vinculado a la presencia del Chiari, ¿sí? 13 años sin antecedentes de atacar, 36 horas previas a varicocefaleas que interfieren en la actividad habitual, calmando con analgésicos comunes. Previo al ingreso, disminución de fuerza de mi cuerpo izquierdo, obviamente es claro, tiene un elemento focal neurológico, ¿no? Y tenía una disección de carótida, había tenido una semana un traumatismo cervical con tabla de surf, pero en este caso era también cefalea reciente comienzo y elementos focales neurológicos, ¿sí? Ese era como más fácil. También un niño de 6 años, salió de la escuela, cefaleas occipitales intensas, acompañadas de vómitos, instalación aguda, cefalea y vómitos, ¿sí? Y al examen de un hematoma occipital izquierdo y obviamente que había un traumatismo. Entonces son como más rápidamente definibles, ¿sí? 14 años, cefaleas de doble evolución, frontales, pulsátiles, bilaterales, acompañadas de fotofobia, acusofobia, palidez, náuseas, vómitos intensas, prolongadas, apremio vespertino que mejoran con AINE y con sueño y con un examen normal. Esta niña cumple claramente criterios de migraña, y al examen esto nos pasa frecuentemente también. Tenemos el descenso amigdalar. Este paciente tiene un descenso de las amígdalas cerebelosas por debajo del foramen magno, que se mide, esto es, el hueso estaría acá, esta parte negrita, esto es un T1, esta línea, y es un descenso 5 milímetros por debajo. El Chiari, como el que vimos hoy, era claramente
el causante de sus síntomas, en este paciente no, porque tiene una migraña. El Chiari es un hallazgo muy frecuente, lo encontramos frecuentemente, 3, 4, 5%. Obviamente que este paciente va a ser un paciente para derivación y para derivación con el neurocirujano. En el PERIA tenemos una policlínica en conjunto con Gonzalo Costa de Chiari, en la cual vemos a los pacientes porque son difíciles de definir, porque es un hallazgo muy frecuente. ¿Tá? Entonces, el hallazgo no te define qué es la causa. Yo tengo un paciente que lo operaron y era claramente una migraña y bueno, la madre, el posoperatorio inmediatamente me dijo no tuvo más dolor de cabeza, en las primeras 24 horas. Le dije, bueno, tardó creo que 6, 7 meses en volver a mí porque estaba como orgullosa de que no quería volver, porque era obvio que tenía migraña el niño, la cirugía no le iba a servir de nada y no le sirvió de nada. Más allá de que, bueno, prevenimos posibles efectos adversos, pero capaz que no los hubiera tenido nunca. Y de vuelta, el tema de la neuroimagen, la insistencia de la importancia de pedirla, porque cuando uno pide, esto creo que lo hemos aprendido siempre en la pediatría, no existen las rutinas y no existen los estudios rutinarios, hay que pedirlos con un pensamiento porque después te viene un resultado y el resultado hay que analizarlo, ¿no? Esta es una niña que sigo hace años, que tiene una talla baja y le pedí una resonancia con una talla baja y tiene esto. Tiene una malformación a nivel de la unión cráneo-cervical. Acá se veía como blanco, pero esto es simplemente un artefacto de flujo. Tiene una impresión basilar, que es como dentro del espectro del Chiari, la odontoides está ascendida, comprime y genonhidrocefalia, tiene bruta siringomielia, nunca tuvo una cefalea en su vida, tiene un fondo de ojo normal y el neurocirujano la viene pastoreando, no se anima a operarla porque la niña lo que tuvo es una talla baja, le empezamos después de mucho tiempo hormona de crecimiento y mejoró su crecimiento, le hizo muy bien, tenía una pubertad, un retraso en la pubertad, empezó con su pubertad y nada. Y ahí está, y nunca tuvo cefaleas, y la resonancia viene exactamente igual. Entonces, bueno, es eso, los resultados después hay que interpretarlos, por eso es el pensamiento un poco cuando pedir la neuroimagen, que bueno, cuando son claras, cuando están con los criterios, como dijimos, que se los dejo esto para un poco recordar cuáles son los criterios, eso, hay que solicitarla, pero eso, si tenemos una cefalea de larga data, de mucho tiempo evolución, muy difícil que tengamos una causa secundaria si es solo la cefalea y fundamentalmente episodios agudos recurrentes y entre medio no tiene nada el paciente. Seguramente va a progresar y agregar un otro síntoma. Eso. ¿Cuánto tiempo piensa que puede llevar un interrogatorio de examen físico en este motivo de consulta? Si les... ¿Tengo que esperar? O... no, sí. Yo creo que, no sé, nosotros, el tema del tiempo, o sea, ¿cuánto tiempo le dan a los pediatras? Creo que le dan 4 pacientes por hora, es un tema eso. A nosotros nos dan 3 pacientes por hora. Yo creo que un paciente con cefaleas no debería ser menos de media hora de consulta y en la cual estamos a estar 20 minutos en interrogatorio y examen físico. Yo creo que es el tiempo que uno debería hacer un buen interrogatorio y un examen físico. Tenemos que ir por todos lados, porque es eso, porque si no es pedirle estudios que no tienen sentido, con los riesgos que implican lo que recién dije, si es tomografía, ni que hablar. Aún se hace mucha tomografía. Y en Montevideo tenemos suerte, tenemos resonadores, pero en el interior del país hay muchos departamentos que no tienen resonador y tienen tomógrafo y hacen tomografía, que es coherente, pero se hace tomografía además, muchas veces que no están indicadas, y el riesgo de la irradiación, que está más que demostrado, y si bien la resonancia no irradia, es una anestesia muchas veces, hay riesgo por la anestesia y riesgo en sí por el acto en el momento, y ya digo que hay trabajos que muestran que las anestesias reiteradas pueden afectar lo que es el rendimiento académico a largo plazo. Entonces, bueno, hay que tener cuidado y hay que tener indicación. Entonces, creo que el tiempo es esencial. Creo que en eso es cuando tenemos que pelear, decir, esto es una demostración de que un tiempo adecuado va a bajar los costos para las instituciones. Si le damos más tiempo al médico para evaluarlo y examinarlo, probablemente pida menos imágenes innecesarias, con lo cual los costos van a bajar. Pero bueno. No hay más preguntas del auditorio, pero te quiero felicitar. Digo, yo como pediatra me encantó, viste que hiciste una exposición muy clara de la importancia que tiene la historia clínica, de la importancia del examen físico y de la importancia del pienso. Me gustó mucho y te felicito. Muchas gracias. Gracias.